Hola, buenos días. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Estábamos aquí en la otra radio, estábamos en la AM, por eso andamos un poquito a la carrera. Pero ya estamos aquí, gracias Señor por todos aquellos que se empiecen a conectar en esta hermosa mañana, 22 de diciembre del 2021. Entonces es un gusto poder estar aquí con ustedes. Ojalá y allí avíseles, dígales que ya estamos aquí, que ya comenzamos en este hermoso día. Es un gusto, estábamos algo a la carrerita porque estábamos allá de aquel lado. Entonces, pero gracias al Señor que ya podemos estar aquí con usted una vez más para dar esta hermosa enseñanza que tenemos el día de hoy, en el cual es muy importante que usted y yo de alguna manera aprendamos a perdonar. De hecho, nuestro tema es la necesidad, fíjese bien, porque es una necesidad que nosotros tenemos, el de pedir, el de perdonar, porque a veces no queremos hacerlo, pero la Biblia dice y nuestro Dios dice que es una necesidad lo que nosotros, el que tener que perdonar. Así que avísele a todo aquel que usted conozca allí, ayúdeme allí a compartir, ayúdeme a avisarles allí que ya estamos aquí el día de hoy para dar comienzo a este servicio el día de hoy. Entonces, gracias Señor por todos aquellos que ya se empiecen a conectar. Dios te bendiga, nena. Dios te bendiga, nena. Qué gusto poderte saludar por este medio. Qué bueno que estás aquí conectada, nena. Gracias Señor, ¿verdad? Por esa labor hermosa que haces allí en el Centro Cristiano El Buen Pastor. Gracias Señor, ¿verdad? Que eres de gran ayuda ahí para todos los que nos congregamos ahí en el Centro Cristiano El Buen Pastor. Esta luz está aquí relampagueando. Pero gracias Señor, nena, por tu vida, y gracias Señor por ayudarnos allí en la obra del Centro Cristiano El Buen Pastor. Entonces, sé bienvenida, nena. Recibe un fuerte abrazo de parte mía. Ya les extraño, y bueno, gracias Señor que nos permite estar aquí compartiendo su palabra. Así que ayúdeme a compartir, ayúdeme allí, porque para esto aquí es algo difícil y complicado estar de alguna manera aquí publicando, pero bueno, lo voy a hacer mientras usted se va conectando. Yo voy a ir haciendo aquí esto de estar compartiendo la palabra de Dios, porque es tiempo de compartir. Dicen ahora en estos tiempos decembrinos, ¿verdad? Dicen, es tiempo de compartir. Bueno, pues vamos a compartir algo que sea de vida eterna, algo que es eterno, que es la palabra de nuestro Dios. Así que allí ayúdenos a compartir la palabra. Es muy bonito. Si usted dice, hay gente que dice, ¿verdad? Es que yo no sé qué decirles, no sé cómo empezar. Bien sencillo. Entonces usted solamente publique, comparta lo que nosotros aquí Dios nos da a que le hablemos. Usted compártalo y de alguna manera estaremos llevando el evangelio, llevando la palabra de nuestro Dios, que es tan importante el día de hoy hacerlo. Ahorita que está tiempos, podría decirlo así, tiempos difíciles, en el sentido de que estamos en tiempos en que la congregación, los cristianos, ya no queremos estar en las cosas de Dios, ya no queremos estar en la iglesia. Se nos hizo cómodo estar desde la casa, pero mire, déjeme decirle, ahora que yo tengo los cultos aquí diferentes en el sentido que allá es martes y jueves, acá es miércoles y viernes. Bueno, yo estoy toda la semana, ¿verdad? Estoy apoyando 2 iglesias, pero a veces me toca escucharles allí, por línea,
Y no es igual porque uno se para a hacer una cosa o se pone uno a hacer algo porque no estamos acostumbrados, fíjese bien, no estamos acostumbrados a estar escuchando ahí en la casa, estar sentados, entonces a veces se nos dificulta y no ponemos atención, estamos oyendo, pero no estamos poniendo atención, entonces qué mejor, ya ni sé, yo creo que ya estoy repite y repite aquí el compartir. Lo estoy yo creo repitiendo en los grupos porque ya no sé a dónde voy, pero pero gracias Señor por su vida, gracias Señor por todos aquellos que ya se están conectando. Estoy haciendo un poquito de tiempo para que usted se conecte. Sabemos que muchos están en sus trabajos, otros van camino a sus trabajos, otros aún no se han despertado porque ahora pues transmitimos un poco más temprano porque es cuando me pueden dar el RAI para venir hacia aquí a la radio. Entonces por eso pues me vengo más temprano y por eso transmitimos más temprano, pero pues gracias Señor, verdad, por la vida de cada uno de ustedes que se están aquí conectando. Gracias Señor por todos los hermanos del Centro Cristiano El Buen Pastor. Gracias por apoyarnos, gracias por estar con nosotros. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Dios te bendiga. Claudia Aguilera, Dios te bendiga, Claudia Aguilera. Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí conectada, eres fiel fans aquí de las publicaciones o de los mensajes que hay aquí aquí en el centro, aquí en Aprendamos Juntos y el Centro Cristiano El Buen Pastor. Gracias Claudia por tu apoyo y gracias por estar aquí con nosotros escuchando la palabra de Dios. Mire que en serio estamos viviendo unos tiempos difíciles, tiempos en que estamos muy atareados o muy afanados y no le damos lugar a la palabra de nuestro Dios o no nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. Pero ayúdeme allí a compartir, ayúdeme allí, usted puede etiquetar a personas para que se conecten con nosotros en esto que son las 8:38, pues sí, estamos de madrugada aquí, entonces yo sé que muchos allá en Monterrey no tienen esa costumbre de madrugar, se los digo porque yo soy de allá, y no estamos acostumbrados a madrugar. Bueno, nuestra hermana Nena sí, ella desde bien temprano está allí en la iglesia, gloria al Señor por su vida, porque ella desde bien temprano está allí en nuestra iglesia, y bueno, Dios la ha de bendecir grandemente en todo lo que ella hace allí en nuestra iglesia en Monterrey. Entonces, gracias Señor por su vida, y salúdame a Mateo, nena, salúdame ahí a Mateo, y un saludo para todos los del Centro Cristiano El Buen Pastor. Y bueno, pues acá estamos también apoyando a la iglesia Mi Divino Redentor, y estamos también en Fuente de Vida, y estamos predicando también allí en Manantial de Agua Viva. Entonces, gracias Señor, verdad que estoy algo ocupada por este lado en cuestión de estar apoyando a las iglesias, pero gracias al Señor, porque a donde quiera que vayamos, donde quiera hay que predicar la palabra de Dios, hay que decirle a la gente que en Cristo hay salvación, hay que decirles que hay un motivo por el cual vivir y por el cual estar aquí y por el cual darle gracias a Dios. Y mire, vamos a entrar a nuestro tema. Nuestro tema se llama, dice necesidad. Mire, yo lo puse de otra manera, ¿verdad? Necesidad de un espíritu perdonador. A ver si le corrijo ahí el tema. Necesidad de un espíritu perdonador. Es una necesidad, porque hoy en día mucha gente no quiere perdonar, como que las redes sociales han hecho un trabajo horrible en cuestión de poner a la gente en contra, ya sea por lo que publica, ya sea por el post que pone usted ahí, ya sea por el texto que usted pone ahí. Mucha gente se siente agredida, mucha gente se siente ofendida pensando que usted lo puso por ellos o que usted lo está diciendo por ellos. Y hoy en día en las redes sociales lo que están haciendo es que de alguna manera están poniendo a toda la gente en contra el uno con el otro. Que si usted subió una foto donde está comiendo y no invitó allí al amigo, al pariente, que si usted hizo una fiesta y no los invitó, y tanto daño
¿Qué ha estado haciendo las redes sociales en cuestión de poner a las familias en contra? Está poniendo a las familias en contra que hay necesidad de un espíritu perdonador. Hay necesidad de hacerlo porque está dividiendo, en lugar de unir a las familias, las está dividiendo. Entonces, qué importante es pedirle a Dios que nos dé un espíritu perdonador, porque ahora, mire, ya no van a decírselo a su casa, ya no le mandan un recadito a decirle algo, no, ahora lo publican, lo exhiben su molestia, exhiben lo que no les agradó y daña. Y como le digo, otras veces solamente ponemos un texto porque nos gustó y alguien más se siente ofendido por lo que usted puso. Entonces, se está dañando mucho al ser humano. Que mire, una vez escuché yo al hermano Antonio Bolaños, él en una de sus predicaciones decía que en el hebreo, el texto donde dice, y se levantará nación contra nación, dice que en el hebreo dice, y se levantará gente contra gente. Fíjese bien, gente contra gente. Y es lo que está pasando el día de hoy, que la gente se está levantando en contra. Le vuelvo a decir el por qué. Por las redes sociales, por lo que usted publica, por lo que usted hace, por lo que, a dónde fue y a dónde no fue, que si les invitó o no los invitó. Y todo eso está dañando al ser humano y lo está haciendo rencilloso, lo está haciendo que no perdone. Ahora ya no... ya no te molestas, ahora simplemente te bloquean y adiós. No te dan ni la oportunidad de expresarte, ni la oportunidad de decir, oye, pues no, yo no lo hice por esto. No, simplemente ya le bloquean y le dejan de hablar por algo que a veces uno ni se dio cuenta. Pero todos ofendemos de alguna manera, dicen. Todos de alguna manera ofendemos. A veces, como le digo, no nos damos cuenta. Y ofendemos, pero no nos damos cuenta, no es que lo querramos hacer, no nos damos cuenta. Entonces suele pasar esas cosas. Entonces el día de hoy eso es lo que nosotros le vamos a hablar, y lo que es importante decirle, que usted le pida a Dios que le dé un espíritu perdonador, un espíritu que le ayude a levantar al caído, a entender a aquella persona el por qué está haciendo las cosas. Yo estaba escuchando ahorita en la mañana un testimonio de una hermana en la cual dice que el novio de su hija mató a su hija. La mató, dice, ella salió bien feliz, bien contenta con todos sus sueños, y a ver a su novio, y a los 25 minutos le llaman que su novio la había matado. Entonces dice, cuando yo corrí a ver lo que había sucedido, dice, pues mi niña estaba allí muerta, y el muchacho estaba llore y llore, y con los papeles en las manos, ¿verdad? Unas bolsas de papel en las manos, y decía, maté a la princesita, y dice que era algo desgarrador el ver al muchacho todo descontrolado, todo desquiciado por lo que había pasado. Dice, tanto así, dice, mi hija era cristiana, nosotros somos cristianos, tanto así, dice, que yo quería ir a abrazar a ese muchacho, a abrazarlo, y que sintiera el perdón porque él mismo se estaba autocondenando. Él mismo no podía entender lo que había sucedido. Entonces, muchas de las veces no es nuestra intención ofender, no es nuestra intención hacer algo, pero muchas veces la gente se siente ofendida por algo que decimos, por algo que hicimos, que a veces no nos damos cuenta, pero que es muy importante que usted y yo le pidamos a Dios que nos dé ese espíritu perdonador. Y mire, no es eso de que mucha gente dice, así es, te elimina, así es. Eso es, Claudia, simplemente te eliminan, y uno dice, bueno, me eliminaron de sus vidas, ¿verdad? Entonces, qué bonito fuera que te eliminaran o te bloquearan, pero te siguieran hablando cuando te ven en persona, pero no, ni eso. Te ven en persona y te sacan la vuelta o simplemente no te hablan. O sea, yo a veces le digo a la gente, está bien, si te hace daño mis publicaciones o te hace daño lo que yo pongo y me quieres eliminar, está perfecto, ¿verdad? Pero el que me veas en persona, o sea, háblame y salúdame, así de sencillo, así.
Entonces, una cosa es que te eliminen, te bloqueen, perfecto, si te hace daño, perfecto. Pero cuando ves a la persona y no le quieres hablar, o sea, ahí ya hay algo más, ¿verdad? Entonces, la necesidad de tener un espíritu, porque no nomás te eliminan de las redes, te eliminan de sus vidas. Y muchas de las veces no sabemos el por qué. Entonces, Dios quiere restaurar vidas. Fíjese que la mayoría de las enfermedades es por ese rencor que se guarda, por eso que trae usted dentro. Es lo que despierta las enfermedades, la raíz de amargura, es lo que despierta enfermedades en nuestros cuerpos. Mucha gente está enferma, pero porque no quiere perdonar, no quiere soltar aquello que le hizo daño. Mire, estaba escuchando también un pastor decir que dos hombres que duraron 20 años en la cárcel, y cuando salieron, dice que tiempo después se vieron, se encontraron y, oye, ¿cómo has estado? Y digo, oye, muy bien, gracias a Dios, pues ya estamos acá libres. Dice, oye, tú no recuerdas, dice, todo lo que nos hicieron mal, toda la gente que nos trató mal y que nos hizo mal. Dice, aquel hombre dice, no, yo no recuerdo nada de eso, no me ayuda a recordar, o sea, no me ayuda en nada el recordarlo. Dice, yo sí, todos los días pienso en la gente que nos hizo daño, en todos aquellos que nos maltrataron, dice, y todos los días quisiera ir y vengarme de lo que nos hicieron. Entonces, dice este hombre, no, yo preferí que desde el momento que yo salí de prisión, yo decidí ser libre. ¿Cómo decidí ser libre? Dice, perdonando y olvidando todo lo que me hicieron allá adentro. Y yo soy libre, dice. En cambio tú no has salido de la prisión. Tú decidiste quedarte en prisión porque aún recuerdas todos los días los amargos tiempos que pasamos y todo lo que nos hicieron, dice, y no te han hecho libre. Entonces, la necesidad de perdonar es porque yo necesito ser libre de eso que hay en mi corazón, de eso que contamina mi alma, de eso que no me deja ser feliz. El perdonar es tener paz aún con uno mismo. Hoy en día dicen que son fechas de perdonar, es fecha de amor, dicen, ¿verdad? Es tiempo de compartir, tiempo de perdonar, tiempo de amar. Así se llama la Navidad. Pero mucha gente celebra la Navidad, celebra el nacimiento de Jesucristo que vino a nacer aquí. Dice, hoy ha nacido un Salvador, pero no quieren perdonar. Se supone que a eso vino Jesús, porque Jesucristo nos perdonó a nosotros. Y así como Él nos perdonó la deuda que teníamos en el pecado, así es necesario que nosotros también perdonemos a aquellos que nos ofenden. Pero mire, vamos a nuestro texto, porque yo le he estado haciendo mucho comentario porque estaba dando tiempo a que se conectaran. Entonces, pero vamos al texto que nos ocupa el día de hoy, y es Marcos 11:25, que dice, y cuando estéis orando, perdonad si tened algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Fíjese bien lo que está diciendo la palabra de Dios. Cuando tú ores, perdona si tienes algo contra tu hermano. ¿Por qué a veces Dios no nos responde? ¿Por qué a veces yo estoy enferma y oro, pero no siento la sanidad? Simplemente porque tal vez hay algo que yo no he perdonado. Y eso, fíjese, porque allá en Santiago dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos y orando pondrán, y dice, y ungiéndole con aceite pondrán sus manos sobre ellos y orarán y sanarán. Y si hubiere pecado, les serán perdonados. Entonces, muchas de las veces las enfermedades son por pecado, son porque yo no quiero perdonar, yo no quiero olvidar. Y si a mí Dios me perdonó, si a mí Cristo me perdonó, si a mí Cristo me pagó esa deuda tan grande que teníamos nosotros, que dice, porque la paga del pecado es muerte, es muerte. La humanidad estaba destinada a morir.
Pero Dios en su grande misericordia decidió perdonarnos nuestra rebelión, nuestra iniquidad desde Adán, que Adán prefirió abandonar a Dios, prefirió dejar la presencia de Dios por cumplir su deseo, por desobedecer a Dios, y todos estábamos destinados a la muerte. Dice allá en Ezequiel: toda alma que pecare de cierto morirá. Esa era la solución de Dios, esa era lo que Dios dijo: no contenderá más mi espíritu con el hombre. Se acabó, nos desechó, sacó a Adán y Eva del Edén y nos desechó de su presencia. Pero Dios, que es un Dios perdonador, un Dios de misericordia, nos quiso dar una oportunidad más a la humanidad y mandó a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Él, para que sintiéramos el perdón de Dios en nuestras vidas. Y si yo he sentido que Dios me ha perdonado mi vida pasada, todo lo que le he ofendido, todo lo que hago mal, todo lo que a Dios le ofende, si Él me perdona, dice: tú también perdona de la misma manera. Tú también da lo que recibiste. Recibiste mi perdón, da el perdón a tu prójimo. Entonces, qué importante es que aprendamos a perdonar. Y si a usted se le hace difícil perdonar, bueno, pídale a Dios ese espíritu perdonador, ese espíritu para que usted pueda perdonar. Entonces, qué bonito es que usted y yo sintamos y anhelemos verdaderamente perdonar. Dice aquí nuestra hermana Claudia: yo le digo a mi hija mayor: tienes que perdonar, no porque lo merezca, pero tú sí lo mereces. Tienes que sanar. Dice aquí: tienes que sanar, y lo dice la palabra, tienes que ser libre. Así es, Claudia, así es. Y mire, una vez le dije yo a una persona: no es porque la persona lo necesite, porque dice: yo no la veo arrepentido, porque yo la voy a perdonar. No es que la persona necesite el perdón, es que yo necesito perdonar. Lo voy a hacer por mi propio bien. No por, aunque usted diga: yo no le voy a hacer ningún bien, pero me lo estoy haciendo yo misma. Porque cuando yo perdono, yo estoy en paz, yo siento paz, no hay enfermedad, no hay angustia, no hay amargura. Cuando yo decido perdonar, ahora le decía yo, perdonar no es que usted cada vez que lo recuerde vuelva a llenarse de ira, vuelva a llenarse de coraje. Quiere decir que usted no perdonó. Porque todavía está ahí el coraje, todavía está ahí la raíz de amargura. Quiere decir que usted no perdonó. Entonces, yo necesito sanar y perdonar. ¿Cómo lo puedo lograr? Bueno, decir que aquello que me sucedió, que me hicieron, es para moldear mi carácter, es para mi propio bien. Por eso dice el canto del alfarero, ¿verdad? Y quiero que aprendas también a perdonar. ¿Por qué? Porque Dios va a usar gente a veces para moldearnos nuestro carácter, para hacernos ver nuestros errores, para hacernos ver en qué estamos fallando. Dios a veces usa a la gente, pero yo necesito tomarlo como una lección para mi vida, tomarlo que algo me quiere enseñar Dios. Y más que todo, moldear mi carácter. Yo necesito aprender a perdonar, o como dice nuestro tema, necesidad de un espíritu perdonador, que al ratito que ya esté publicado este mensaje, esta transmisión, lo voy a corregir allí, porque es la necesidad de un espíritu perdonador. Yo necesito tener ese espíritu perdonador. ¿Por qué? Porque como le he estado diciendo, hay gente que dice, es tiempo de amar, es tiempo de perdonar, pero muchos no quieren perdonar. Entonces es necesario que nos perdonemos unos a otros. Dice allí Mateo 6:12, dice: y perdonaos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjense que una vez se acercaron los discípulos ahí con Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a orar.
Y bueno, Jesús les empieza a decir la manera de orar. No es el Padre Nuestro que usted lo tiene que estar repitiendo cada vez que usted se hinca a orar y va a empezar Padre Nuestro. No, es un patrón de cómo yo me tengo que presentar a Dios. Primero me tengo que presentar honrándole y reconociendo que Él es Dios, que Él es mi Padre y que lo necesito en mi vida. Y después, por eso dice, y cuando ores, si tienes algo en contra de tu hermano, ve y pídele perdón, ve y ponte a cuentas. Hermano, hay mucha gente que está en el altar orando, pero se levanta y dice, no soporto a esa hermana, no la soporto ni verla, no la quiero ni escuchar. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo usted quiere que Dios le perdone? ¿Cómo quiere que Dios le escuche si usted no está obedeciendo a la palabra de Dios? Dios escucha a los que le obedecen. Dios escucha a sus hijos que quieren hacer su voluntad. Dios ama, dice, a los que quieren hacer su voluntad. Entonces, ¿cómo quiero yo que Dios me perdone si yo no quiero perdonar? Si yo aún así, fíjese, leyéndolo en la palabra, como dice aquí en Mateo 11:25, y cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno, perdona. Si tienes algo contra uno, ¿cómo es que yo me hinco en el altar y Padre, te alabo y te amo, mi Dios? Porque tú eres grande y yo sé que tu propósito es grande y yo sé que tú vas a cumplir tus propósitos en mí y me declaro vencedora y me declaro victoriosa. Si no has perdonado a tu hermano, a tu esposo, a tu tío, a tu primo, a tu vecino, yo no sé con quién tú tengas algo en contra. Pero ¿cómo es que tú te presentas a Dios si tú no has decidido perdonar? Tú no has decidido acercarte a Dios y hacer lo que dice su palabra. Y aún dice, y antes de que pongas tu ofrenda en el alfolí, si tienes algo en contra de tu hermano, ve y ponte a cuentas con tu hermano y luego ve y pon tu ofrenda en el alfolí. Pero hacemos todo lo contrario y lo decimos, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios? ¿Por qué sigo enferma si tanto que clamo a Dios y mira, no me responde? ¿Por qué he estado esperando tanto en Dios que me resuelva esta situación y no me la ha resuelto? Porque no haces las cosas como Dios te las está pidiendo. ¿Quieres éxito? ¿Quieres restauración? ¿Quieres que Dios te conteste? Es necesario hacer la palabra de Dios como está escrita, porque es un manual de vida, es algo que Dios nos dejó escrito para que tengamos victoria sobre victoria, triunfo sobre triunfo, pero para eso yo tengo que hacer las cosas como Dios me las manda. Ahora usted podrá decir, pues yo no puedo ver a aquella persona, no puedo ver a aquel hermano, pero a mí Dios me contesta, a mí Dios me ama, Dios me ha dado lo que yo necesito. Déjeme decirle que hay dos dioses. Y hay un imitador y un engañador. Aquel que aunque usted haga las cosas en contra de la palabra de Dios, usted aún se siente bendecido o siente que Dios le respondió. Déjeme decirle que Dios no está en contra de su palabra. Dios cumple su palabra y hay un engañador. Hay alguien que me hace creer que yo estoy bien aunque yo aborrezca a mi hermano. Aunque yo no pueda ver a mi esposo, yo no pueda ver a mi pariente o a mi vecino. Dios nos ordena, es una orden que perdonemos a aquellos que nos ofenden. Aún en el mismo Padre Nuestro lo dice, ¿verdad? Que lo reza mucha gente. Dice, y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos. Fíjese bien lo que decimos, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Es necesario que lo hagamos una realidad en nuestras vidas, el perdonar a aquellos que nos han hecho algún mal. Dice aquí, le voy a leer un poquito el comentario, dice aquí, los discípulos se le acercaban a nuestro Señor Jesús, ay, se me está cayendo esto, a nuestro Señor Jesús, dice, y le dijeron enséñanos a orar, ya se lo dije. Y el versículo 9 ahí empieza diciendo, dice, Él dejó claro que la oferta del perdón de Dios es inseparable de nuestra disposición a perdonar a los demás. Por lo tanto, ¿cuál es la naturaleza de este vínculo? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Por qué Dios estaba diciendo la oferta para que yo te perdone? Es que tú también perdones. Esa es mi oferta. Haga cuenta que le dice Dios, esta es mi oferta. Tú perdonas, yo te perdono.
Porque dice, hay un texto que vamos a leer que dice, porque si tú no perdonas, mi Padre tampoco les perdonará. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque si tú no perdonas, mi Padre tampoco les perdonará. Ahora, ¿por qué les estaba diciendo Jesús esto? Porque les estaba diciendo que era necesario que ellos perdonaran para que Dios también les perdonara. Dice aquí, le voy a leer Mateo 18, del 21 al 35, para que veamos que de dónde viene la raíz de este texto que yo le acabo de leer aquí, de Mateo 6:12. Dice aquí, Mateo 18, del 21 al 35. 18, del 21 al 35. Se lo voy a leer para que podamos entender un poquito de lo que Dios nos está diciendo. Dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndose de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, le entristecieron mucho, y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Fíjese bien. Dice, si tú no perdonas, te va a entregar, fíjese bien, a la cárcel. Estamos hablando de la prisión. Le estoy hablando de aquel hombre que salió de la cárcel, pero dice, yo no olvido todo lo que me hicieron. Yo no olvido esa gente que me hizo daño. Y en mí está el irme a vengar. Y le dijo este hombre, pues tú decidiste quedarte en prisión. Yo decidí ser libre desde el momento que salí. Yo decidí perdonar. Entonces, si yo le ruego a Dios, porque mire, ofendemos a Dios a diario y a cada momento le ofendemos, ya sea en nuestros actos, ya sea en nuestras palabras, en lo que están viendo nuestros ojos en las redes sociales o en televisión, o algún mal pensamiento. Siempre le estamos pidiendo perdón a Dios, siempre. Entonces, si yo quiero que Dios me perdone, ¿cómo? Entonces yo tengo que perdonar, porque dice, si tú no perdonas, dice mi Padre, fíjese bien lo que dice este último texto aquí, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dios también le entregará a la cárcel, Dios también le entregará hasta que pague todo. Entonces, si Dios me perdona mis ofensas, si Dios perdonó todo lo malo que yo hice antes de Cristo, todo lo que hicieron nuestros padres antes de Cristo, antes de conocer a nuestro Señor Jesús, si Dios me perdonó,
¿Quién soy yo para no perdonar a aquel que me ofende? Para aquel que todavía actúa conforme a su carne porque no ha nacido de nuevo, porque está en su naturaleza pecaminosa. Lo más mejor y para estar yo en paz con Dios y tener paz con todos es saber perdonar. Y perdonar de veras, porque mire, este hombre le rogaba, perdóname mi deuda, perdóname Señor, y Dios le perdonó. Dice, pero saliendo se encontró al que le debía. ¿Cuántas veces usted se hinca a orar allí a pedirle a Dios algo que usted necesita y luego se para y ve a aquel hermano o se termina el servicio y usted pasa de largo y no le quiere saludar a ese hermano? Pero yo estuve hincada pidiéndole perdón a Dios por mis ofensas o por lo que yo haya hecho. Pero cuando se termina el servicio yo no le quiero saludar a aquel que me hizo mal, a aquel que yo digo que no lo puedo ver. ¿Cómo, hermanos? Hay tanta hipocresía a veces en el pueblo cristiano, porque Dios nos enseña y nos dice, amen a su prójimo, amen a sus enemigos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo puedo yo lograr? En mi naturaleza no. Eso solamente lo hace a través del Espíritu Santo. Por eso este tema es la necesidad de un espíritu perdonador. La necesidad de un espíritu perdonador. Yo necesito tener un espíritu que me ayude a perdonar a los demás, que me enseñe a amar a los demás. Porque si hablamos de ofensas, dice hay un post que ponen ahí que dice ¿cómo dice allí en el post? Dice que aprendamos a perdonar, no recuerdo cómo dice, pero es necesario que usted y yo aprendamos a perdonar a los demás. Si yo quiero que Dios me perdone, yo puse aquí un post ahora en días pasados tocante a lo del perdón, porque veo que hay mucha necesidad. Dice aquí, cuando se te haga difícil perdonar, piensa cuántas veces te ha perdonado Dios a ti. Cuando se te haga difícil perdonar, piensa cuántas veces te ha perdonado Dios a ti. En otras también dice así, si tú te sientes ofendido con la palabra de Dios o con el predicador, porque lo que está diciendo te está ofendiendo, con la palabra de Dios, dice, te sientes ofendido, dice, muchas veces tú has ofendido también a Dios con tu conducta, y aún así queremos que Dios nos perdone. Entonces, qué importante es que usted y yo le pidamos a Dios que nos perdone, le pidamos a Dios que nos enseñe a perdonar. Y dice aquí el comentario de lo que leí ahí de Mateo 18, del 21 al 35, dice, en primer lugar, perdonar a los demás cuando nos hacen mal es parte de nuestro agradecimiento al perdón de Dios. Para nuestros propios, dice, por nuestros propios pecados, a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Fíjense bien, en primer lugar, perdonar a los demás cuando nos hacen mal es parte nuestra de agradecimiento a Dios. Si yo estoy agradecida de lo que Dios me perdona, hermano, aún con los pensamientos pecamos, aún con nuestros pensamientos ofendemos a Dios y le pedimos perdón y queremos que nos escuche. Cuando yo tengo un problema, cuando yo tengo una necesidad, ¿por qué yo no perdonar a aquel que me hace mal? Somos humanos, no somos perfectos. ¿Cuántas veces, le dijo Pedro, cuántas veces he de perdonar? ¿Hasta 7? Dijo 70 veces 7, y vamos a decirlo al día. Tú vas a perdonar a tu hermano que te ofende. ¿Por qué? Porque todo el día nosotros de una manera u otra ofendemos a Dios y queremos que Dios nos perdone. Y entonces de esa manera si yo estoy agradecida con Dios, si yo he sentido que Dios me ha perdonado todo lo que hice, todo lo que pensé, todo lo que hablé, si yo he sentido el perdón, yo voy a perdonar a los demás. Pero si yo no he sentido el perdón de Dios, entonces usted no puede perdonar a nadie, porque no ha sentido el perdón de Dios en su vida. Es necesario que usted sienta el perdón de Dios en su vida para que usted pueda perdonar a otros. Dice aquí,
Su perdón está basado exclusivamente en su amor incondicional, en su gracia. Su perdón está basado exclusivamente en su amor. Si la Biblia nos dice que nos amemos los unos a los otros, ahí va el amor. El amor todo lo perdona. Así dice, el amor todo lo perdona. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no busca lo suyo, no es jactancioso, no se irrita, no es rencoroso, no es rencilloso. El amor lo hace todo posible, pero para eso yo necesito el amor de Dios, necesito el perdón de Dios, sentir el perdón de Dios, y cuando yo sienta el perdón de Dios, yo voy a perdonar a otros. Pero si yo no siento el perdón de Dios, que mire que Dios no lo da, pero si yo no lo siento, es porque yo no quiero que Dios me perdone, porque no quiero cambiar. Y para mí es fácil irme en contra de otras personas. Si Dios nos perdona, ¿por qué yo no he de perdonar a aquel que me ofende, a aquel que me hace daño? Ahora, dice, sí perdono, pero no lo quiero ver. No, señores, eso no es perdonar. Sí lo perdono, pero que no me hable. Sí lo perdono, pero que no se me acerque. Eso no es perdonar. Perdonar es empezar a convivir con aquella persona que te ofendió. Y no es de estar allí encima de ellos, no. Pero cuando le ve a usted, saludarle con un corazón sano, con un corazón limpio, no hipocresíamente, no hipócritamente, sino saludarle, que salga de su corazón el que usted está hablándole bien a esa persona. Ahora, si usted no puede perdonar a las personas, si en usted no está eso, por eso decimos, pídale a Dios que le dé un espíritu perdonador. ¿Por qué? Dice, es para tu propio bien, es para mi propio bien el que yo perdone a los demás. Dice, nosotros no lo merecemos. La palabra dice, su perdón está basado exclusivamente en su amor incondicional y en su gracia. Nosotros no lo merecemos. La palabra griega para pecado en Mateo 6:12 significa literalmente deuda. Eso significa deuda. Nuestra deuda era cómo teníamos que pagar nosotros, con la muerte. Así íbamos a pagar el pecado, con la muerte. Pero Cristo vino y decidió perdonarnos. Y al perdonarnos, dice, venció la muerte, pagó por nosotros. Y ahora los que estamos en Cristo ya no morimos, sino que vivimos por siempre. Vivimos por la eternidad. ¿Por qué? Porque Cristo pagó nuestra deuda, que era la muerte. Ahora nosotros ya no morimos. Ahora nosotros vivimos eternamente. ¿Cuándo lo voy a lograr? Cuando yo aprenda a perdonar. Porque mi hermano, yo me podré estar engañando y estar hincada en el altar orando y estar en la iglesia cantando y alabando a Dios, pero si yo no he aprendido a perdonar a mi hermano, si yo no he aprendido a perdonar a aquel que habló de mí, aquel que dijo algo de mí, mi hermano, yo me estoy engañando. Y cuando Cristo venga, dice, te va a entregar al alguacil hasta que pagues las ofensas que tú has hecho contra Dios. Y mire que Dios es verdad y Dios es fiel. Hay muchos que citan este texto, aunque yo sea infiel, Dios permanece fiel. Claro que va a permanecer fiel a lo que Él dice. Si tú no perdonas, dice, mi Padre que está en el cielo tampoco les perdonará sus ofensas. Y dice, pero hazlo de todo corazón. A Dios no le podemos engañar. Yo puedo decir, no, yo no tengo nada en contra de esa persona, pero ni siquiera me atrevo a saludarle, ni siquiera me atrevo a mirarle. ¿Cómo voy a lograr yo vencer lo que siente mi carne y lo que quiere hacer mi carne? Ir y saludar a aquella persona o invitarle a comer a aquella persona. De esa manera yo voy a aprender a perdonar. Entonces, ¿es difícil? Sí, es difícil, pero con Cristo en nuestro corazón, pidiéndole que nos dé ese espíritu perdonador, lo vamos a poder lograr. Así que la palabra pecado en griego es deuda. Y Cristo pagó por nosotros esa deuda. Dice, porque hemos roto la ley de Dios, tenemos deuda con Él que nunca podremos pagar. Si le pedimos a Dios que cancele nuestras enormes deudas, mientras nos negamos a cancelar las deudas
diminutas que las personas nos deben, actuamos en el mejor de los casos de forma incoherente y en el peor con hipocresía. Si yo quiero que Dios me perdone, pero yo no perdono a los demás, dice, estoy en hipocresía. Yo tengo que sentir, sí, más que todo, hacerlo de todo corazón. Y mire, aquí tenemos otro texto. Mire, aquí le tengo escrito. Lo tenemos que hacer en amor, le decía yo que el perdonar es hacerlo en amor. Y está ahí en Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15, que dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Fíjese bien, de la misma manera que Cristo os perdonó, perdónense los unos a los otros. De la misma manera que Cristo les perdonó, perdónense los unos a los otros. No importa cuánto daño te hayan hecho. Nosotros también no le haremos daño a la misma persona, pero le podemos estar haciendo daño a otras personas. Entonces, para que yo esté en paz con Dios, dice, y la paz de Dios gobierne. ¿Cuándo va a gobernar Dios en mi corazón? Cuando yo aprenda a perdonar a aquel que me hizo daño, a aquel que me ofendió, a aquel que habló de mí, porque oiga, hoy en día cómo suele pasar eso, y que fulanita dijo esto de ti, y que fulanita dijo esto otro de ti, y que fulanita habló. Bueno, hay tantas cosas en las cuales se llena nuestro corazón, y como le decía, más ahora en las redes sociales. Yo necesito el amor de Cristo, y el amor es uno de los frutos del Espíritu Santo, y para yo perdonar necesito tener el amor de Cristo. Así que dice, en segundo lugar, el perdonar a la gente es una demostración convincente de amor a ella, ya que Dios nos ama como Padre. Quiere perdonar nuestros pecados y restablecer nuestra relación con Él. Así como Dios nos exige que amemos a nuestro vecino, a nuestro hermano o a nuestro vecino, también debemos perdonarlo. ¿Cómo nos desafía este pasaje en nuestras relaciones con las personas que nos han herido? ¿Cómo nos desafía? Pues yendo a pedir perdón. Mire, la palabra de Dios dice, si alguien te ofendió, ve tú y pídele perdón. Fíjese, en nuestro carácter natural, por decir así, decimos, no, él me ofendió, él me pide perdón, que él venga y me pida perdón, porque él me ofendió. La palabra de Dios dice, al que te ofendió, ve tú, o sea, yo, y pídele perdón. Fíjese bien, ¿por qué? Porque es más fácil que yo pida perdón porque yo no hice nada, a aquella persona que hizo la ofensa venga a pedir perdón. Le es difícil venir a pedir perdón y reconocer que hizo mal. Así que yo me tengo que acercar a esa persona y pedirle perdón. Entonces es muy, muy importante que perdonemos. Y si alguien nos ofendió, ir yo que no hice nada, por decirlo así, y pedirle perdón a esa persona, porque si no van a ser escuchadas nuestras peticiones. Entonces, ¿cómo nos desafía este pasaje? Pues nos está desafiando a que vayamos y perdonemos. Perdonemos, dice, y perdona de todo corazón. Finalmente, dice, perdonar a los demás por lo que te han hecho es una prueba confiable para nuestra fe. ¿Representa nuestra fe una diferencia real en nuestra vida? Dice, perdonar a otros no es fácil.
no es natural, o sea, no es algo del ser humano el perdonar, no es natural. O sea, como le digo, nosotros decimos que venga y me pide perdón, pero yo pedirle perdón, ¿por qué? Yo no le hice nada. No es fácil y no es natural. Es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros y nos impulsa y nos da ese valor de acercarnos y pedir perdón a alguien. Dice aquí, nuestra respuesta natural es querer tomar venganza. Eso es lo que le decía de aquel hombre. Dijo, no, yo lo que quiero es ir y vengarme de todos los que me hicieron mal. Esa es nuestra naturaleza. Pero Dios dice, no, porque eso es caer en prisión, eso es estar ahí. Y si yo no perdono, tampoco Dios me va a perdonar todo lo que yo haga mal. Dice, pero Jesús perdonó a sus enemigos que lo crucificaron. Antes de morir oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso se encuentra en Lucas 23:34. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, es cuestión de que usted y yo aprendamos a hacerlo. Si Jesús perdonó a aquellos que le maltrataron, a aquellos que le golpearon, a aquellos que le escupieron, a aquellos que le desfiguraron, a aquellos que quitaron sus ropas y que lo crucificaron desnudo, mis amados, desnudo, porque esa era una vergüenza, era una vileza. Y Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros, hermanos, que nos hacen cualquier cosita que nada que ver a lo que se le hizo a nuestro Señor Jesús, y Él aún así dijo, perdónalos. Aún cuando estaba aquella gente apedreando a Esteban, cuando les predicó la palabra de Dios con poder, y dice que aquellos hombres cuando lo escuchaban hablar crujían los dientes porque querían terminar con él, y terminaron, lo apedrearon. Y igual Esteban dice que alzando sus ojos al cielo vio al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre, y les dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Fíjese bien lo que hicieron nuestros grandes hombres. Esto es lo que Dios hace cuando yo dejo que el Espíritu Santo gobierne mi vida. Cuando yo dejo que Dios gobierne mi vida, dice, y la paz de Dios que gobierne tu vida. Perdonaos. Entonces, hermanos, las cositas que nos pasan a nosotros no son comparables a lo que estos grandes hombres de Dios sufrieron, y aún así decidieron perdonar. Sin embargo, dice aquí, se puede decir que Jesús era el Hijo de Dios, que nosotros no lo somos, que está más allá de nuestra naturaleza humana pecadora, amar a nuestros enemigos como Jesús nos ordenó que lo hiciéramos. Sin embargo, si la fe cristiana está basada en tener una relación personal con Dios, y si Dios es real y poderoso, entonces ciertamente dará las fuerzas suficientes a los que confían en Él para que experimenten el poder de su amor y su perdón en sus propias vidas. Sin perdón no hay paz genuina. Sin perdón yo no puedo decir que tengo paz con Dios. Yo no puedo decir que tengo una relación abierta con Dios si yo no he aprendido a perdonar. Porque le digo, vamos a suponer que yo no ofendo a la persona que me hizo el mal. Perfecto, pero yo ofendo a otras personas. Tal vez yo no le hice mal a esa persona que me está haciendo el mal, pero tal vez yo le hago mal a otras personas. Entonces, lo importante es, y para tener una paz genuina, una paz para con Dios, yo necesito perdonar. Porque hay veces que hay esa raíz de amargura, ese coraje que nos hace hacerle daño a otras personas que no tienen culpa. Nos hace aborrecer o hacerle la vida imposible a los que tengo a mi lado, porque yo no he decidido perdonar a otros. Entonces, el no perdonar daña a terceros. Entonces, para que yo pueda amar y sentir y estar en paz con todos, yo necesito aprender a perdonar para poder tener una paz genuina. Dice, como todos hacemos el mal y nos herimos los unos a los otros, necesitamos pedir perdón tanto como perdonar. Dice, disculparse y pedir perdón a las personas o a las que hemos hecho mal a veces es aún más difícil
que perdonar a los que nos hicieron mal. Pero si con la ayuda de Dios decidimos hacer el perdón, nuestro modo de vida, nos llevará a la paz con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Fíjese bien. Pero si con la ayuda, dice, a veces aún más difícil que perdón, dice que, fíjese bien, disculparse y pedir perdón a las personas a las que hemos hecho mal, a veces es aún más difícil que perdonar a los que nos hicieron mal. Fíjese bien, pedir disculpas y pedir perdón a las personas a las que les hemos hecho mal, a veces es aún más difícil que perdonar a los que nos hicieron mal. Entonces, si a mí se me hace difícil pedirle perdón a la que ofendí, a la que le hice mal, mucho más difícil va a ser que yo perdone a alguien que me hace mal. Porque como yo no perdono al que me hizo mal, al que le hice mal, no le pido perdón, menos voy a perdonar al que me hace mal. Entonces yo tengo que aprender a pedir disculpas y a pedir perdón si a alguien hice mal. Pedir disculpas. Y de esa manera me será fácil perdonar a aquellos que me hacen mal. Dice, pero si con la ayuda de Dios, dice, decidimos hacer el perdón, nuestro modo de vida, nos llevará a la paz con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Hacerlo una manera de vida, una manera mía de vivir. El estar perdonando a las personas, el decir, no son las personas en realidad, son espíritus malos que los mueven para hacernos mal y que Dios lo permite para moldear nuestro carácter, para enseñarnos a ser verdaderos hijos de Dios, para que sintamos la paz y el perdón de Dios en nuestras vidas. Dice, esta paz es una grande y maravillosa bendición que Dios quiere que todos disfruten. ¿Hay algo nuevo o único en la manera en que Jesús encara el problema del pecado? Del perdón. Dice, ¿hay algunas personas a quienes necesitamos perdonar o pedir perdón? ¿Cuáles son las implicaciones sociales de la fe cristiana por lo que se refiere a lograr la reconciliación entre diferentes personas? Es muy, muy importante que usted y yo aprendamos a perdonar para que Dios también nos perdone a nosotros. Es tan importante pedir perdón para que Dios también nos perdone a nosotros. Es muy importante que usted y yo decidamos hoy en este día pedir perdón. Y si me es muy difícil, orar para que Dios, fíjese bien, para que Dios me dé ese espíritu de perdón. Porque es muy, muy importante. Dice en 1 de Pedro 1:17, y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hablando de perdonar, de perdonarnos. Es que andaba aquí buscando un texto que se encuentra en San Juan, pero no me sale aquí. San Juan. No, es que aquí me buscó, aquí me puso personas. Se me ponen personas aquí, por eso. Entonces, ojalá y usted haya entendido lo que es perdonar, lo que es pedir perdón, lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz dice Efesios 1:7, aquí está, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Eso es lo que nos estaba diciendo nuestro Señor. Dice que Él nos perdonó con su gracia. Entonces, si usted y yo estamos contentos, si usted y yo estamos agradecidos, ojalá y esta enseñanza les sirva y decidamos perdonar. La necesidad de un espíritu perdonador.
Es que estaba buscando un texto que se encuentra en San Juan, pero no lo hallé. Donde nos habla también del perdón de nuestro Dios, y por eso lo andaba aquí buscando, pero no lo hallé. Pero ojalá y usted haya podido entender lo que significa o lo que Dios quiere que aprendamos a perdonar a los demás. Entonces, qué importante es que si usted dice, la cita que le decía Mateo 5:23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dice: y ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Y bueno, ya empieza a decirlo. Entonces, ponte a cuentas con Dios. Vas a traer tu ofrenda al altar, ponte a cuentas con Dios. Vas a orar, ponte a cuentas con tu hermano. Vas a traer la ofrenda, ponte a cuentas con tu hermano. El perdonar nos hace libres, el perdonar nos hace estar en paz con Dios. Ojalá y le haya servido esta enseñanza, ya terminé, esta enseñanza y podamos verdaderamente aprender a perdonar los unos a los otros. Entonces, si le ha gustado, si le ha ayudado esta enseñanza, entonces, vamos a orar para despedirnos y para darle gracias a Dios por esta enseñanza que nos ha dado. Vamos a orar para que usted tenga un día excelente el día de hoy y pueda usted de alguna manera, si se encuentra aquel que le ofendió, aquel que le hizo algo, usted se ponga a cuentas con él. Amén. Gracias por todos los que se conectaron. Gracias por aquellos que van a oír esta transmisión en el transcurso del día y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta enseñanza que tú nos has dado. Te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes y nos des ese espíritu perdonador. Ese espíritu que yo necesito para perdonar a los demás. Ayúdame, Señor, a saber perdonar a aquel que me ofende. A que yo no sienta nada de rencor, nada de aquello que me haga, Señor, sentir algo en contra de mi hermano. Sino que yo aprenda a perdonar. Te pedimos a todos aquellos que se les hace difícil perdonar, que tú pongas en ellos ese espíritu de perdón, que decidan perdonar, Señor, para que sus almas queden libres, para que ellos se puedan sentir en paz con Dios, con paz con el ser humano. Padre, te pedimos por la hija de nuestra hermana Claudia Aguilera, que tú trates en su corazón, que tú quites ese espíritu de enojo, ese espíritu de ira, ese espíritu de rencor, ese espíritu que le hace sentir algo en contra de alguna persona. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú arranques desde la raíz ese espíritu que no le deja perdonar, mi Dios, y que pongas en ella esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que viene de ti, mi Dios. Te ponemos en tus manos a esta chica, Señor, a esta hija de nuestra hermana, y que tú trates en su corazón con ella y que tú lo hagas libre para que ella pueda sentir también el perdón tuyo. Gracias por Claudia, gracias por Nena, gracias por todos aquellos que se conectaron en esta mañana y que han escuchado esta enseñanza. Te pedimos que quede grabada en su mente y en su corazón y que tú nos ayudes, Padre. Nos ayudes, mi Señor y Dios, a hacer las cosas como tú nos las pides y a que nos perdonemos los unos a los otros. Te pido que tú les ayudes en todo lo que van a hacer en este día que tienen planeado. Que tú les des la gracia y la sabiduría para que hagan, Señor, hagan lo que han planeado y puedan terminar este día con bien. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, cuídense mucho y que tengan un excelente día. Y bueno, conéctese con nosotros el próximo viernes a las 8:30 de la mañana. Búsquenos allí en YouTube, C.C, El Buen Pastor. Usted ahí nos puede encontrar en YouTube. Cuídense mucho y nos vemos el viernes.